primero que tenéis que saber es que cada uno se tiene que conocer, ¿no? Y entonces el conocimiento de uno mismo, de lo que uno necesita, cuando uno conoce su historia emocional, conoce lo que le gusta, lo que necesita. Hay personas que les gustan o valoran la inteligencia, otros el sentido del humor, otros la cultura, que sea deportista, el físico, la parte económica, es decir, cada uno tiene unas necesidades. O sea, mi padre tiene una frase que dice que el amor cuando llega puede ser muy ciego, pero cuando se va es muy lúcido. El tema de cómo elegimos pareja es un tema apasionante, porque yo creo que no hay nadie que esto le deje indiferente. Hay muchísimo tipo de respuestas según cómo lo enfocamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que trabajarlo desde un punto de vista. Que voy a resaltarte una frase que a muchos oyentes les va a parecer así un poco dura de primeras, pero que es la clave de todo, y científicamente está demostrado, y es que amamos como nos amaron. Es decir, de cómo nos han querido en nuestra infancia, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros hermanos, nosotros aprendemos a querer. No somos tan libres. Hay algo muy importante que va surgiendo en la infancia, y esto lo descubre John Bowlby, el psiquiatra y psicoanalista inglés, donde estudia que el vínculo afectivo que tiene un niño en la infancia con sus padres va a influir y casi determinar el tipo de relaciones que tendrá en la edad adulta. Y esto se va estudiando cada vez más, diferentes teorías, psiquiatras, sociólogos, psicólogos a lo largo del siglo XIX, siglo XX, siglo XXI, y hoy en día ya hay teorías al respecto. Si tuviera que explicar de forma sencilla, Cristina, porque esto daría para horas, te diría que hay 4 tipos de apego, 4 tipos de maneras como el niño se relaciona con sus padres en la infancia. El primero es el apego seguro, que es el que todos conocemos, que es el normal, que es un niño que tiene necesidades y su padre se las cubre, sus padres se las cubren, y entonces tiene un entorno pues de alegría, de curiosidad, de creatividad y buena sintonía entre los padres, etcétera. Y esto, en la edad adulta, hace que esa persona se vincule de forma correcta con las personas en general y elija pareja de forma sana, tenga relaciones lo más sanas posible. Y esto es el apego seguro. Luego ya viene seguro. Luego ya vienen los inseguros. Y en el inseguro tenemos el primero, el apego inseguro evitativo. Es decir, aquí las emociones del bebé no son respondidas por los padres. El niño necesita algo y el padre no responde, bien sea porque viene una cultura donde responder emocionalmente lo que al niño le pasa pues está mal visto, ¿no? En culturas muy estrictas, o porque el padre no sabe expresar a la madre emociones, no saben acceder a esas necesidades que tiene el niño, y ese niño cuando le preocupa algo, tiene algo o sufre, no recibe nada, y eso va a generar personalidades muy inseguras, muy encerradas para ellos mismos, les cuesta expresar afecto en la edad adulta, es decir, van a sufrir en la edad adulta, tienden a sentirse poco valorados, les cuesta confiar en otras personas, viven sus relaciones con mucho sufrimiento, con desilusión. De primeras pueden parecer que son más autosuficientes porque son como independientes, pero la realidad es que por dentro somatizan y a la larga sufren muchísimo en las relaciones. Luego, por otro lado, tenemos lo que se llama el apego inseguro ambivalente. Y aquí lo que sucede es que, según como son emocionalmente el padre y la madre, a veces responden bien, a veces responden mal, a veces su gestión emocional el padre no la tiene bien regulada, y por lo tanto cuando intenta cuidar al niño a veces se enfada, a veces le evita, a veces responde desproporcionadamente. Es decir, hay como todo un sinfín de respuestas lío. Efectivamente, eso es un lío, por eso se llama ambivalente. Entonces estos adultos en la edad, cuando son mayores, son muy ansiosos, tienen relaciones de muchísima dependencia, sufren, pero todo lo contrario del evitativo, es todo para afuera, y no puedes estar solo y encadenas una relación con otra, porque esta es una relación muy ambivalente con tus padres. Y finalmente tienes lo que se llama el apego desorganizado, que gracias a Dios es el menos frecuente, pero surge en padres pues que han sido, pues han tenido una enfermedad mental, o padres que han estado en las drogas, es decir, que el niño ha estado completamente descuidado emocionalmente desde la infancia. Pero ¿cuál es la buena noticia? Es decir, ¿esto determina? No, esto influye, y hoy en día cuando yo trabajo mucho con este tema con adultos, y cuando tú ves a la gente que viene a tu consulta y te cuenta su historia afectiva, sus parejas, sus novios, el marido, y estudias cómo empezó con esa persona, hay muchas maneras de enfocar cómo eligió en ese momento pareja. Pero cuando indagas desde un punto de vista psicológico, emocional, y miras este punto de vista del vínculo, te das cuenta que está muy influido por cómo se sintió querido en la infancia, cómo sus padres hablaban de él, cómo sus padres le cuidaban, y si pues esto tan famoso de hay que dejarle llorar, o no hay que hacerle caso, o cómo gestionabas a un niño que no sabes, pues muchas veces hoy en día en la adolescencia, pues déjale que piense solo. Todo eso
la madurez del niño va a hacer que en la edad adulta eso influye en cómo gestiona emocionalmente a los demás. Y esto se puede curar, gracias a Dios las terapias hoy en día están muy enfocadas a sanar esas heridas de la infancia y a recuperar la autoestima para que tú también seas el dueño de tu relación. Muchas relaciones... Una pregunta que quería hacer Mariam, y luego vemos cómo efectivamente elegimos pareja en virtud de estos estilos, que es si te influye más como chica tu madre o tu padre y como varón tu madre o tu padre. Bueno, es que allí, influye. La mujer está profundamente influida con su madre, con su padre y con la relación entre ambos. Es decir, y el hombre igual. O sea, no solo es en diferencia de el hombre por la mujer y con la relación entre ambos. Justo, pero la mujer, a la mujer influye muchísimo como mujer y como identidad femenina la relación con su madre, pero en cómo elegir al hombre con su padre y cómo querrá la relación entre ambos. Entonces, globalmente, las tres cosas influyen. No es que sea mucho más importante una que la otra, sino que hay todo un sinfín, es como una orquesta, es decir, que todo funciona, va a hacer que esa sinfonía amorosa en la edad adulta funcione muchísimo mejor. Si existe mucho, es verdad que hay veces que la madre pues es una persona muy insegura y transmite a la hija muchísima inseguridad, pero tiene un padre que pues es muy estable, es un hombre bueno, que tiene un apego, que ha vivido apego seguro a lo largo de su vida, y esa niña pues probablemente no tenga esas carencias que podría tener si tuviera un padre profundamente inseguro. Muchas veces uno cubre al otro, es decir, hay patrimonios, hay parejas, hay padres donde uno de los dos aporta mucha más estabilidad emocional que el otro, y esto lo sabemos todos, y uno piensa en su propia historia. Hablamos, ¿qué te parece el próximo día del amor a primera vista? Y entonces sencillamente pensamos ahora cómo elegir pareja y qué vínculo tiene la elección con estos estilos que tenemos en nuestros padres. Efectivamente, porque el amor a primera vista es más bioquímico, tiene mucho de vista y poco de amor, Cristina, y esto si quieres lo hablamos el próximo sábado. Lo primero que tenéis que saber es que cada uno se tiene que conocer, ¿no? Y entonces el conocimiento de uno mismo, de lo que uno necesita, cuando uno conoce su historia emocional, conoce lo que le gusta, lo que necesita. Hay personas que les gustan o valoran la inteligencia, otros el sentido del humor, otros la cultura, que sea deportista, el físico, la parte económica, es decir, cada uno tiene unas necesidades. Yo he ayudado a mucha gente a poner sus criterios a la hora de elegir pareja, cuando uno está frío y todavía no siente nada por nadie, y cada persona tiene las suyas y cada uno busca según su historia emocional y afectiva las que más le pueden ayudar. Y ahí buscas tus criterios. ¿Por qué te viene bien? Porque en el momento que conoces a alguien, esa chispa, ese momento de sientes algo pasional, la corteza prefrontal, que es la zona del cerebro que se encarga de reflexionar, se apaga. Y esto puede durar hasta 17 meses. Es decir, que no tienes la capacidad de reflexionar. Esas cosas que ves básicas de está divorciado, se lleva fatal con su exmujer, tiene hijos, es de otra religión, no me conviene, se droga. Cuando uno de repente tiene una gran pasión o hay una gran atracción física, como esa corteza prefrontal que es la que te permite pensar, se desactiva y entonces todas esas cosas pasan por alto. Estoy pensando en una chica que vi el otro día en mi consulta de 23 años, que tenemos muy claros los criterios que buscan un hombre, y de repente ha conocido a uno de su trabajo que se está divorciando de 45. Y me dice, pero da igual, Marian, que esté divorciándose, no pasa nada que tenga 3 hijos. Y le digo, ay, pobre corteza prefrontal, que la has dejado en otro lado, ¿no? Es decir, cuando uno está en ese punto, y aquí todos lo reconocemos, mi padre tiene una frase que dice que el amor cuando llega puede ser muy ciego, pero cuando se va es muy lúcido. Y uno se da cuenta que cuando de repente se ha desenamorado, dice, pero ¿cómo me dejé yo embaucar por esta historia? ¿Pero qué me pasó? ¿Cómo fue? O sea, como resumen podemos decir, conócete a ti mismo, determina lo que te gusta, apúntalo en un papel. Apúntalo en un papel, apúntalo en un papel. Y cuando te enamores, relee el papel, porque pasado el enamoramiento volverás a donde estabas y a lo que necesitas realmente. Pues esta es nuestra Marian Rojas. Hablaremos del amor a primera vista y de si existe o no el próximo día. Seguro que alguno ha tenido alguna vez la sensación de que está en un sitio y de repente ve la cara de alguien, se topa con alguien y tiene como un nudo en el estómago, tiene una taquicardia y tiene la sensación de que esa persona tiene algo y que la quiere conocer y que podría ser el hombre o la mujer de su vida, ¿no? Y ese flechazo los investigadores lo han estudiado, la comunidad científica no se acaba de poner de acuerdo, pero yo, Cristina, te voy a dar mi teoría al respecto. A ver, parece que es muy interesante, ¿no? A ver, puramente hablando, cuando tú dices a una primera vista, es esa día que estás en una boda, en una fiesta, en un bar,
en una estación de tren, en una parada del autobús, ves a alguien y antes de haber hablado, algo surge dentro de algo. Eso es cierto, que a mí eso me parece extrañísimo, rarísimo. Ahora, bien, mis mejores amigos se conocieron así, en una fiesta se vieron y de repente uno vio al otro y él ya supo que se casaría con ella. Entonces una cosa, y bueno, una historia maravillosa, pero que cuando la cuentan, porque yo se la he hecho contar cientos de veces, la gente los mira con un poco de curiosidad, ¿no? Porque esto no es lo común ni lo lógico. Pero bueno, se trata de un instante donde surge una enorme atracción hacia la otra persona y en segundos o minutos notamos y percibimos que eso puede derivar en algo mucho más grande, en algo mucho más sólido, en algo pasional, importante para nuestra vida. Es como que conectamos fuertemente con la persona que tenemos delante. Y entonces, claro, ese amor a primera vista lo que tiene es mucho de físico. Por lo tanto, suele suceder en gente que es muy guapa, muy atractiva o que cuida mucho esa parte corporal. Es decir, no es un amor en el que de repente ves el corazón, la inteligencia de otra persona, porque en la vista no ves todo eso en un primer momento. Imposible, claro. Entonces, por eso, según los estudios, dicen que sea con más frecuencia en hombres que mujeres, porque son mucho más visuales que nosotras. En general, hay de todo. Bueno, es que existe en hombres el hecho de ver, con esta persona quiero tener mis hijos. Y en las mujeres, eso en mujeres, y en hombres igual. Lo que pasa es que según los estudios sí que sea más frecuencia en hombres. Mi padre tiene una frase que dice que en general el hombre se enamora más por la vista y la mujer por el oído. Yo tengo una íntima amiga que recuerdo que me hablaba del chico con el que salía, pero siempre me decía que es que le horrorizaba físicamente hasta que se enamoró locamente y un día me dijo que le parecía muy más guapo. Que sabía que había cambiado, que no era el mismo. Efectivamente. Que es que había algo distinto. Dice, Marian, es que el que tú y yo conocimos le faltaba algo. Dice, es que en los últimos meses ha hecho un cambio en su físico. Dice, pero no se ha operado. Y yo lo veo exactamente igual, lógicamente, que el primer día. Entonces yo siempre digo que el amor a primera vista tiene mucho de vista, mucho de mirada, mucho de atracción, mucho de deseo, mucho de pasión, pero muy poco de amor, ¿no? O sea, se llama así, pero tiene muy poco de eso, porque claro, al final lo que buscas en el amor es otra cosa. Pero, ¿de dónde viene ese momento, ese flechazo? ¿Dónde puede surgir? Bueno, pues la realidad es que, dejando el tema físico, la clave se encuentra en nuestra infancia y juventud. Es decir, desde que somos pequeños, realizamos un pequeño mapa del amor, como una lista consciente e inconsciente de lo que buscamos en una pareja. Y está metido ahí dentro. Quiero alto, lo quiero verde, con ojos verdes, que eso está muchas veces porque alguien de tu entorno que te cuidaba o te quería de pequeño o de pequeña era así, y entonces eso se te quedó como una zona conocida que te parece súper atractivo, y luego, en muchas ocasiones, cuando yo entro en esas cosas en consulta o gente muy cercana que le preguntas, te das cuenta que había rasgos, cosas, cómo miraba, cómo era el pelo, cómo sonreía, cómo se reía, cómo movía, o la postura al hablar. Es decir, estas cosas son muy sutiles, pero se activan, y en esa lista consciente e inconsciente, junto con la atracción que surge en ese momento, pues se activa el circuito de lo que se llama, lo que denomina la científica que más sabe esto, que se llama Helen Fisher. Ella lo llama el amor romántico. Es decir, se junta tu lista consciente e inconsciente de lo que traías junto con esa atracción física en ese momento, y suele ser a veces, pues de repente estás en un concierto, tienes que estar dispuesto. Si estás inundado de cortisol, estresado por algo que te preocupa, ya puede aparecer Brad Pitt al lado de tu casa que no tienes pinchazo, porque tu cabeza no lo ve. Es decir, a veces también tenemos que poder ver las cosas. Entonces, Cristina, que yo en los últimos años he defendido muchísimo el aprender a volver a mirar la realidad con ojos nuevos, porque yo siempre digo que basta mirar con algo con interés para que se vuelva interesante, y el problema es que no miramos, y luego el segundo no miramos con interés, por tanto solamente es interesante lo de las pantallas, pero hay que volver a mirar la realidad, y para eso hay que desconectar mucho de la pantalla, porque la gente tiene mucho que aportar y mucho que hacernos felices. Bueno, entonces yo creo que pasaría al segundo punto, que es que hay de cierto en que el amor es ciego, ¿no? Que yo creo que es el segundo pilar de todo esto. Y vuelvo al gran sabio de mi padre, que dice que el amor cuando llega puede ser muy ciego, pero cuando se va es muy lúcido. Efectivamente, cuando uno se enamora suceden cambios muy interesantes en el cerebro. Uno de ellos, y para mí es la clave, es que la corteza prefrontal, que es el área encargada de la atención, de la concentración, de la planificación y de la capacidad de juicio, se apaga. Tal cual. Por eso se dice ha perdido la cabeza. Con mucho sentido, ¿no? Porque es que realmente así tu zona de juicio se apaga. Cuesta más discernir sobre lo que te conviene, resulta más complicado apreciar y analizar los posibles riesgos, y encima la amígdala, que es la zona encargada del miedo, pierde su fuerza y el estado de alerta disminuye, y entonces uno percibe los riesgos de forma menos intensa. Pues uno hace casi cualquier cosa por amor. Tú preguntas a la gente en sus primeros inicios y te dice unas locuras que yo a día de hoy no entiendo cómo hice eso que hice, ¿no? Por eso cuando uno se enamora, pues pasa por alto, por la corteza prefrontal y la amígdala, pues cosas tipo
no, tiene 20 años más o tiene 20 años menos, vive en otro país, está casado, siempre ha sido un golfo, está atravesando un divorcio complicado, no tiene trabajo, o vive con su madre en casa y me ha dicho que solamente saldrá de casa con su madre de la mano. Pero en ese momento, la corteza prefrontal, que es la que te ayuda a discernir, no lo ve. No, es que no tiene capacidad para verlo. Y este flush de emociones y de hormonas, donde está la dopamina, la del placer, donde está la oxitocina, que esta Cristina que hablar contigo con calma, porque es el personaje de mi próximo libro, la serotonina, todas estas hormonas, una de las cosas que sucede junto con todo este cambio cerebral, dura de media, científicamente demostrado, 17 meses. Tanto para unos serán menos y otros más, pero la media es 1 año y medio. Por lo tanto, si tienes que tomar decisiones importantes sobre tu vida afectiva y notas que estás en ese revoltijo hormonal o personal, esperar esos meses siempre es bueno, porque baja un poco esa espuma de la leche. Qué interesante esto, o sea, tienes como 1 año y medio de prueba. Esto no es que esto es Cristina, entonces ya sé que entiendo que hay gente que dice, bueno, pero Marian, pero a mí me fue fenomenal y estuvimos un mes conociéndonos, ¿no? El otro día una paciente con mucha gracia me decía, pero vamos a ver, Marian, que es que lo siento ya todo con 3 meses, ya no necesito más meses de prueba. Luego, ay, por Dios, hazme caso, ¿no? Le tuve que derivar a un vídeo que ha hecho esta Helen Fisher explicándolo muy bien para que me hiciera un poco de caso, ¿no? Y la otra, pero es que Helen Fisher quizá la pobre, pues qué pena que nunca lo haya sentido ella misma, ¿no? Entonces, claro, en esos momentos uno es capaz de discutir cualquier cosa que uno en condiciones normales no habría pasado. Pero si estás locamente enamorada de ese hombre, pero corres ese riesgo. Es como el hombre que te han contado, que lo conoces y te han contado que es un poco infiel. Pues bueno, pues esto puede ser que contigo no lo sea, pero puede ser que luego... Pero tú tienes la mosca detrás de la oreja y tienes al menos que fortalecerte en este tipo de relaciones donde hay un riesgo de que es un workahólico. Hablo de nombres porque tú y yo somos mujeres, pero quiero decir, hay todo tipo de versión, ¿no? Es decir, te han dicho que ella es muy superficial, o que ella es una persona que está demasiado pegada a su familia, o que ella es... o tú sabes o intuyes ciertas cosas. Lo importante es, porque claro, en las primeras fases y compases nadie saca sus peores cartas, o sea, es que todo el mundo tenemos ese punto al menos de estrategia en la vida. En los primeros momentos sacas lo mejor, pero mi teoría es que si hay algo que sospechas que puede haber en la otra persona que en algún momento rompa o mitigue o destruya la relación, que al menos tengas la autoestima lo mejor formada posible. Tener un 0,5% de preparación por sí no significa vivir una desconfianza e incertidumbre constante, sino que no te relajes del todo. Y a veces en algunas relaciones que funcionan, uno de los dos tiene siempre la mosca detrás de la oreja en alguna cosa, pero ayuda a percibir si algo negativo sucede.
Thank you.